Dios le bendiga poderosamente, amados hermanos. Soy su hermana Vivian Zambrano y en esta ocasión quiero compartir con ustedes dos versículos que son de grande bendición para nuestras vidas. Y está en el libro de Isaías 49, el versículo 1 y 2. Palabra que leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y como prefacio dice: Israel, siervo de Jehová. Y la palabra de Dios dice así: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Que el Señor añada bendición a esta preciosa palabra. Amados, deseo que cada uno de vosotros quienes escucháis esta palabra del Señor sean bendecidos en todo y que prospere su vida así como prospera su alma también. Amén. Amados hermanos, usted y yo somos ese Israel espiritual. El prefacio dice: Israel, siervo de Jehová. Usted y yo somos ese Israel espiritual. Hemos sido escogidos por Dios. Desde el vientre, desde las entrañas de nuestra madre hemos sido escogidos. Pero no hemos sido escogidos ni llamados para cualquier cosa. De usted y yo hemos sido llamados para grandes cosas. Como instrumento, como atalaya, como pregonero de su palabra. Usted y yo somos esa flecha, esa saeta bruñida. ¿Qué significa bruñido? Bruñido significa limpio, brillante, reluciente, que emite resplandor. El Señor, cuando nos llamó, nos tuvo que limpiar, nos tuvo que sacar brillo, como al metal, como a la piedra, para que seamos relucientes y resplandecientes con su luz. Siendo saeta bruñida, nos guardó en su aljaba y nos cubrió con su sombra. Amados hermanos, todo aquel que ha sido llamado por el Señor, al Señor le ha limpiado. Porque el Señor no puede guardar a nadie que aún no sea limpio. El Señor no puede guardar a nadie en su aljaba que aún no se niegue al mundo, que aún no se niegue a sí mismo, que aún quiera hacer su voluntad y no la de Dios. Entonces el Señor nos limpió, nos tiene como saeta bruñida y nos guardó en su aljaba, nos cubrió con su sombra. En el Salmo 91:1 todos lo conocemos y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. Tenemos que estar en Él, con Él y para Él, para que nosotros seamos cubiertos con su mano poderosa. Para que seamos portadores de una doctrina santa. Porque hoy por hoy estamos escuchando muchas doctrinas que son de demonios, son diabólicas. Usted y yo, para poder llevar y ser portadores de una doctrina santa, nosotros tenemos que ser limpios y guardados en Él. Para que las palabras que fueron inspiradas por el precioso Espíritu Santo sean refulgentes, que emitan resplandor y que sean como una espada aguda para guiar a su pueblo desde dentro hacia afuera, así como nos ha guiado a nosotros. En el libro de Hebreos 4, del 12 al 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser esa espada aguda para poder guiar al pueblo del Señor, así como Él a nosotros nos guía constantemente. En el versículo 2 dice que puso mi boca como espada aguda para edificar, amados, no para destruir, para edificar. ¿Y quién diría que muchas veces nosotros ponemos en nuestra boca
palabras que son veneno mortal, como dice el libro de Santiago 3:8, haciéndonos instrumentos de Satanás y no de Dios. Amados hermanos, en el versículo 1 de la lectura que hemos dado, dice que el Señor nos llamó, dice, desde el vientre y desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Me estoy pasando de los 5 minutos. Nuestro llamado fue un llamado divino. No perdamos el tiempo dejando de predicar el evangelio y dejando el llamado divino de Dios por preocuparnos en llenar nuestra aljaba de cosas que no vienen de Dios, con cosas que nos separan de Él. Él nos guardó en su aljaba, Él nos limpió, Él nos guardó en Él y para Él. Despojémonos de lo que no viene de Dios y seamos instrumentos escogidos de Dios. A ver, mi pregunta, ¿de qué estamos llenando nuestra aljaba? ¿De qué estamos llenando nuestra aljaba? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Si el Señor llenó su aljaba de nosotros, nosotros tenemos que llenar nuestra aljaba de buenas costumbres, del evangelio del Señor, de palabra y doctrina santa, para poder predicar el evangelio y ser buenos instrumentos escogidos de Dios, para que todo aquel que escuche las palabras del Señor puedan venir a su presencia y también sean guardados en la aljaba del Señor, y que también de su boca salgan palabras como espada aguda y ellos sean refulgentes delante de la presencia del Señor. Amados hermanos, llenemos nuestra aljaba de cosas que agraden al Señor. Dios le bendiga poderosamente, amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros y tengamos en cuenta que usted y yo hemos sido llamados para grandes cosas.